Hola, muy buenas tardes, días, noches. El dilema de restringir los discursos de odio se ha vuelto en un tema a discutir debido que, por un lado, hay un gran sector de usuarios que buscan propagar tensión a cierto grupo en especial. No obstante, regular el discurso en Internet obliga a las personas a limitar sus derechos a la libre expresión. ¿Se debería pasar una propuesta de ley para prohibir el discurso de odio y regular su difusión en línea? Aquí me encuentro con los delegados Agustín Corral, que se encuentra en contra, y Alfredo Mendoza, que se encuentra a favor. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo definen el discurso de odio? ¿Qué sí entra y qué no entra dentro del término de discurso de odio? Empecemos contigo, delegado Agustín. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para empezar, respondiendo a tu pregunta, los discursos del odio son mayormente entendidos por acciones antijurídicas, ¿no? Esto quiere decir que son acciones que van en contra de la ley. Se le conoce como generadores de discriminación racial, social, la generalización y la exclusión de ciertos grupos sociales. Frecuentemente se asocia a un uso no técnico, con contenido periodístico o político, con razonamiento de ideas sin fundamentos. Ok, perfecto. Ahora vamos contigo, delegado Alfredo. Muy buenas, mucho gusto. Y bueno, según con lo investigado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada usuario tiene su derecho a la libre expresión y a su opinión. Esto quiere decir que no incluye a las comunicaciones que puede haber entre el Estado y sus respectivas oficinas. También esto incluye a los símbolos y funcionamientos públicos. ¿Es esto lo que actualmente se entiende dentro lo que no se incluye a lo que es conocido como discurso de odio? Ok, dicho todo esto anterior, mayor parte de las críticas ante los discursos de odio son originados en las plataformas más populares, ya que muchos jóvenes cambian sus espacios de interacción a lugares pues, que normalmente están en tendencia o están de moda, especialmente a las plataformas en relación con videojuegos, transmisiones en vivo, etcétera, etcétera. Y aquí vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se diferencian las expresiones de odio hacia ciertos grupos en vivo y en línea? ¿Y qué impacto, alcance y audiencia tienen cada uno? Empecemos contigo, delegado Alfredo. Bueno, primero que nada, hay una gran diferencia en cuanto a la relación a las expresiones en vivo y en línea. Actualmente, como ya me había mencionado anteriormente, la juventud se inclina a las tendencias, por lo que actualmente es mucho más fácil el querer expresar cierta incomodidad o cierta opinión a algún tipo de tema o opinión, por lo cual debería de ser justo para todos aquellos que quieran un cambio o quieran expresar su sentir a quienes deberían de escucharlos o quienes deberían de realizar un cambio en dicha actividad en especial. Ok. Ahora vamos contigo, delegado Agustín. Bueno, primero que nada, el discurso en línea se encuentra más presente en los tiempos modernos debido a la facilidad del usuario en tener acceso a estas aplicaciones en tendencias. De hecho, hoy en día, eh, niños de 5, 6, 7 años, incluso de 3 años, ya crecen teniendo acceso a estas aplicaciones. Entonces, esto afecta de una manera muy grave a las personas que están participando, ¿no? También pueden, o sea, y no solo estoy hablando de las aplicaciones, sino que también en videojuegos, en la animación, en el arte, en chats y en foros de discusión genera un impacto a distintos grupos. Claramente, esto está muy mal debido a que puedes afectar fuertemente a diferentes grupos. Ok, perfecto. Ante estas posturas, dicho lo anterior, pasemos con la tercera pregunta. Y esta es, ¿quién debería regular esto en caso de aprobarse una ley, una regulación? ¿El gobierno, los usuarios o las plataformas? Empecemos con la postura del delegado Agustín. Bueno, principalmente yo creo que este tema debería venir de alguien de más arriba. Claramente debe estar regulada por una combinación de las tres partes.
pero creo que debería de venir primero de una persona en situación de poder, ¿no? Yo creo que muchos de los usuarios creen que lo que están diciendo, lo que están haciendo, puede incluso decir, ah, está bien porque es el niño, no me estoy metiendo con él físicamente, pero el daño no es solo físico, sino que también psicológico. Entonces, a la hora de comunicarlo en sus plataformas, los ciudadanos deben poder acceder a ellas fácilmente y comprender con mayor exactitud el posible contenido, comunicar las restricciones en sus discursos, ¿no? Hay varias aplicaciones, varios videojuegos en donde, donde cuando tú intentas decir ciertas palabras de un nivel un poco más disruptivo, se llegan a incluso desvanecer, ¿no? Como que dice, no puedes mandar este mensaje debido a, a su contenido o lo incluso puedes denunciar a la otra persona, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, delegado Alfredo, pase con su postura. Claro. Bueno, personalmente pienso que todo esto depende de las mismas personas, de los mismos usuarios, quienes deben establecer sus límites de expresión, puesto que, como ya se ha comentado anteriormente, creo que todos podemos expresar nuestros disgustos, nuestros gustos, y, y bueno, estamos conformados por una democracia, por lo cual es justo impulsar la libertad de expresión y el poder comunicarnos debidamente y como nosotros nos queremos mostrar con el resto de personas. Ok, dicho y declarado lo anterior, pasemos a la cuarta pregunta. Y esta dice, ¿cuáles son los peligros de no tener límites en la libertad de expresión en línea? ¿Cuál es el riesgo de limitar la libertad de expresión tal cual? Empecemos con usted, delegado Alfredo. Bueno, pues esto creo que es un tema bastante grave, ya que las limitaciones hacia la libertad de expresión deben de responder a razones autoritarias y siendo compatibles con las necesidades que se necesita una sociedad, en especial una que es democrática y siendo nosotros viviendo en México, lo cual hemos vivido democráticamente por grandes cantidades de años. eh, es un logro en el cual no podemos dejar de proveer para las siguientes generaciones. Sin ello, serían, sin exigir a las autoridades una rendición adecuada, puede llevarnos al conformismo, puede llevarnos a las malas actitudes y afectar a la percepción propia y a la visión del mundo como lo conocemos. Y sinceramente, creo que cada persona merece el poder resurgir su propio derecho hacia lo que quiere expresar. Ok, ahora pasemos con usted. Su postura, delegado Agustín. Yo creo que en este caso no estamos hablando de la libertad de expresión. Claramente hay que fomentar la libertad de expresión, pero ¿a qué costo, no? Hay mensajes de odio que le están causando daño a las personas. Hay personas que lamentablemente se quitan la vida debido a estos mensajes de odio. Entonces, la libertad de expresión debe existir, pero todas las cosas tienen un límite. No puedes decir, ah, hay libertad de expresión, que hay libertad de expresión y ya nos hacemos cargo. Claramente, hay que tener libertad de expresión, pero hay que tener límites. ¿Por qué? Porque esto puede incluso llegar a escalar a rangos de violencia, de discriminación, y sabemos que hay personas que día a día, niños que dicen que crecen y les dicen, no digas esto porque es bullying, porque le puedes causar daño. Y los niños no lo hacen. Entonces yo creo que hay que fomentar una mejor educación. La libertad de expresión es buena, pero siempre hay que tener límites. Ok, perfecto. Declarado lo anterior, ¿qué tal si pasamos a la quinta y última pregunta de este debate? Y esta dice, ¿qué tipo de castigos, multas, sanciones o repercusiones podrían tener en caso de aprobarse una ley, reglas, una ley como este tipo? Empecemos contigo, delegado Agustín.
Por un lado, hay que considerar el daño directo emocional o psicológico, como ya había mencionado anteriormente, que pueden producir las amenazas, el acoso y otros ataques dirigidos a individuos concretos. Como mencioné, puede causar discriminación, violencia, eh, por motivos de odio e intolerancia, por lo que aprobarse dicha ley pueda provocar a los involucrados a ir a prisión. Según el artículo 510.1 CP, el estilo básico de delito de odio castiga con una prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Yo creo que no debe ser tan directo, no es como que tu primera infracción, tu primer acto de violencia, podría decir, prisión. Pero sí hay que ir implementando multas, ¿no? O sea, ok, se dice, ok, tú dijiste esto a esta persona se quejó y le afectó, y hay registros de que tiene daño psicológico o físico debido a lo que tú dijiste o hiciste, ¿no? S- se tiene que ir escalando, ¿no? Cuando tú cometes un delito, se miran tus antecedentes. Debe ser exactamente lo mismo. Ok, perfecto. Muy bien, delegado Agustín. Ahora pasemos a contigo, delegado Alfredo. Bueno, primero que nada, de aprobarse dicha ley, causaría una descendencia hacia la crítica en la sociedad, reprimiendo cualquier tipo de idea. Y a ver, no todos los discursos descienden hacia el odio y a episodios de violencia. Quizás puede haber algún tipo de daño para manchar algún tipo de reputación, pero es a lo que la sociedad, es lo que la gente quiere dar a entender, es lo que quiere alzar con su voz, es lo que quiere remarcar para tener para tener una mejora, ya sea para un grupo en específico o a todos como tal. Y bueno, siempre ha reprimido cualquier tipo de delito en cuanto a expresión personal, pero como ya se había mencionado antes, es un derecho el cual debemos de proteger y mucho menos creo que se podría de dar a entender en Internet debido al sencillo acceso que tiene el público en general a comentar y dar a entender su opinión personal. Ok, perfecto. Ante esto finalizamos las preguntas de este debate. A continuación vamos a proseguir con las opiniones finales. Les pido de favor a ustedes, delegados, que sea de forma breve y concisa. Y empecemos con usted, delegado Alfredo. Claro. Bueno, principalmente la expresión es un derecho que todo hombre, mujer, debería de poder expresar libremente sin ningún tipo de restricción, ya que con ello nos lleva al proceso, nos lleva al desarrollo y, y fomenta al libre albedrío para que los seres puedan seguir creciendo y acumulando ideas para un mejor futuro. Perfecto. Ante su postura concluida, procedamos a su postura final. Delegado Agustín, por favor. Perfecto, muchas gracias. Hablando sobre la libertad de expresión, Alfredo, te voy a plantear un hipotético caso. Una persona se te acerca y te dice un discurso de odio. Se mete contigo, pero tú dices, ¿sabes qué? Es libertad de expresión, no me puede afectar, lo perdono. Yo creo que la libertad de expresión hay que fomentarla, hay que aceptarla, hay que distribuirla por todos, pero también hay que tener ciertos límites. ¿Por qué? Porque estos límites son los que marcan entre qué es una buena libertad de expresión y qué es una mala libertad de expresión. La buena libertad de expresión puede generar cambios muy buenos y la mala libertad de expresión puede afectar a una persona ya sea psicológica o físicamente. Ok, perfecto. Ante sus posturas finalizadas, concluimos que la regulación del odio tiene problemas iniciales sumamente importantes, pero por otro lado implica limitaciones a la libertad de expresión, de pensamiento, a lo que siempre es riesgoso, a lo que debe procurar evitarse y que simplemente no pase. Por otra parte, la protección de ciertos grupos minoritarios objetivo de agresiones, discriminación, hostilidad o violencia con consecuencias graves es necesaria y debe ser efectiva y concisa. No cabe duda de que el discurso del odio debe combatirse con la educación, con sanciones éticas, políticas y sociales. No debe olvidarse
el contexto en lo que se participa y en lo que se desarrolla. Pero en lo inmediato, mientras las otras alternativas aún no se dan sus frutos, debe recurrirse a sanciones penales y legales y como responsabilidades ulterarios al discurso condenar a los autores de dichas amenazas o participios. Ante esto, debo finalizar el debate. Muchas gracias.